Hola Zulema, Dios te bendiga. Katy, cuánto gusto. Mónica Ordoño, Dios te bendiga. Cuánto gusto saludarles. Marco Antonio, Dios te bendiga. Maquito, qué gusto saludarte. Abraham, te quiero mucho, mijo. Dios te bendiga. Vicky, Dios te bendiga a ti, Vicky. Cuánto gusto. Mi bella Pri, te quiero mucho. Dios te bendiga. Martita, Dios te bendiga. Cuánto gusto. Rafael, Dios te bendiga. Malisa, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Saludos a la familia. Igualmente, mi Pri. Hello, hello, Katy. Saludos a ti, Melissa. Espero todos estén bien. Hermana, Dios te bendiga. Dale un beso por mí a mi mamá, por favor. Susan, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gracias, Mónica. José Junior, te quiero mucho. Bienvenido. Hermana Ruth, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Qué bueno saludarte, Susan Pamela. Josué, cuánto gusto. Dios te bendiga. Igual a ti, Marco, Dios te bendiga. Carla Vidal, Dios te bendiga. Pastora Isabel, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Carlos Servet Tapushima, Dios te bendiga. Muchas gracias, Susan. Muchísimas gracias. Gracias, Josué. Dios te bendiga. Débora, Débora, cuánto me dolió la noticia que me diste. Rafael Sumalé, wow, qué gusto saludarle. Qué gusto saludarle, Rafael. Dios te bendiga. Juanita Lavín, Dios te bendiga. Dev, I'm praying for you and I'm praying for the family. Leti Pérez, Dios te bendiga. Carlos Humberto, Dios te bendiga. Cuánto gusto. Pedro Avendaño, qué gusto saludarte, Pedro. Dios te bendiga. Saludos a la familia. Gracias a Noemí Mazú, Dios te bendiga. Muchas gracias, tan linda mi madrecita. Gracias. Isco Castillo, qué gusto saludarte, mijo. Dios te bendiga. Herminio, qué bueno que estás. Ojalá que te quedes con nosotros en toda la prédica. Qué gusto saludarte. Oh, gloria al Señor. Heriberto, qué gusto me da saludarte, Heriberto. Dios te bendiga. Salúdame a la familia, por favor. Hello, Debbie Rubitsky. God bless you. Hope you're doing okay. Make sure you give my love to your family, please. Javier Rivera, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarle, hermano. Rafael, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Ok? ¿Qué les parece si empezamos? ¿Ok? Hoy quiero comenzar esta tarde con una nota que no podemos negar la realidad de la tristeza que causa a la familia cuando un ser querido se va. Y aunque nosotros sabemos a dónde va, y aunque en nuestro corazón existe la certeza y la convicción de que vamos a volverle a ver, aunque en la palabra del Señor nosotros la conocemos y sabemos que la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, aunque entendemos eso, también por otro lado entendemos que el dolor es real.
y hemos estado orando por varias semanas por el hermano Celestino Lozada. A él le habían hecho 3 cirugías en el corazón y bueno, era un hombre fuerte, no cabe duda, porque soportó muchas situaciones y embates y hoy me sorprendieron con que se fue a la presencia del Señor. Entonces, con todo mi corazón quiero extenderle mi pesar y mis oraciones a toda la familia. Deborah, por favor, Debbie, make sure that you tell the family that I'm praying for you. All I can do is ask God to help them and bring the strength from heaven, to open the floodgates of heaven and pour the anointing upon your family. I'm so sorry. Lo más que puedo hacer es orar para que el Señor abra las compuertas de lo eterno y derrame una unción, una fortaleza sobre la familia especialmente que está pasando por este momento de dolor. Así es que ayúdenme por favor a orar por la familia de nuestro hermano Celestino Lozada, quien hoy partió a la presencia del Señor. ¿Ok? Son de las cosas que uno a veces no logra entender, pero aunque todos lo sabemos que un día nos llega, ¿me entiende? Creo que ninguno de nosotros está preparado para esos momentos. Así es que vamos a seguir orando, Deb, vamos a seguir clamándole al Señor. ¿Ok? Y como estamos justamente en la semana de la celebración del Día del Padre, acá, bueno, en Guatemala lo celebraron el día de ayer. Ojalá que los padres todavía sigan recibiendo regalos el día de hoy. Y aunque el padre muchas veces, yo no sé si muchos son como yo, uno a veces se deleita más dando que recibiendo, pero yo quiero animarle que por favor, la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres y es la primera promesa, el primer mandamiento con promesa que Dios nos da a los hombres. Dice, si nosotros honramos a nuestros padres, dice la Biblia que nos va a ir bien. La Biblia dice que el Señor nos promete larga vida y nos promete no solamente longevidad, pero también nos promete prosperidad. Entonces yo le quiero animar a ustedes, los que todavía tienen el privilegio y la bendición de tener a sus padres, hónrenlos, por favor hónrenlos, honre a su padre. Si su padre no conoce al Señor y a lo mejor ha cometido errores como los he cometido yo, acuérdese que Dios es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Así es que por favor péguele una llamadita, hágale un par de tostones ahí, el pernil que a él le gusta, o allá en Guatemala la carne asada con los frijoles volteados, o allá en Honduras hágale unas super baleadas, o allá en la selva amazónica hágale un su mono al quión. Pero honren a sus viejecitos, honren a sus padres. Hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y yo creo que si usted tiene el privilegio de tener a sus padres, debe aprovechar al máximo el privilegio y escríbale una tarjetita. Si Dios lo ha bendecido, bendiga a su padre, bendígalo. Sabe, yo aprendí esto de parte del Señor. Mi padre, hubo un tiempo en el que él realmente no necesitaba, porque él tenía su trabajo y ganaba muy bien, ¿me entiende? Pero nosotros, yo no le daba a él porque él necesitaba, yo le daba a él porque era una manera de honrarlo.
Y yo siempre he sido de la opinión que lo que querramos hacer por nuestros padres, es mejor que lo hagamos cuando están vivos. ¿Me entiende? Mi abuelita decía que ya muerta ni las flores van a oler. Entonces yo creo que mientras ellos se puedan disfrutar una buena sopa, mientras ellos todavía se pueden comer una gallina, un pedazo de carne, mientras ellos pueden tener un pedacito de pastel a la par suya, hay que aprovecharlo. ¿Me entiende? Honre a su padre. Según la escritura dice que cuando usted honra a su padre, Dios le promete que le va a ir muy bien. ¿Ok? Quizá motivado por eso es que el Señor ha puesto en mi corazón estar compartiendo algunos temas que, independientemente que aunque usted pueda pensar que están dirigidos para los hombres, recuerde que la palabra del Señor es infinita, es infalible, y la palabra del Señor es genérica, nos apunta a todos. ¿Ok? Entonces yo quiero que usted se incluya en esa parte, en ese mensaje. Tal vez usted no es padre, pero es madre, y algunos de ustedes han tenido que hacer las dos funciones, de padre y de madre. Entonces la palabra del Señor es para todos, ¿ok? Y es para todas las edades. Hoy voy a estar compartiendo en algunos pasajes del Antiguo Testamento, y también voy a estar hablando sobre unos pasajes del Nuevo Testamento. Yo primero quisiera llevarle al primer libro de las Crónicas. Hoy voy a estar predicando sobre el tema guerreros con corazón de león y espíritu de osadía. ¿Ok? Guerreros con corazón de león y espíritu de osadía. Ayer creo que les hablé un poquito sobre algunas características. No profundicé mucho, pero le hablé sobre una de las características del león. Una de las cosas que me impresiona a mí sobre el león es que cuando el león ruge, todos los animales en la selva lo escuchan, y entonces hasta el grillo más chiquito, desde el grillo más pequeño hasta el búfalo más grande que hay en la selva, la cebra y aún el elefante, cuando el león ruge, levantan la oreja porque el rey está rugiendo. Entonces yo pienso que así debe ser el espíritu nuestro, que cuando usted y yo caemos de rodillas y rugimos en la presencia del Señor, no solamente los demonios que están queriendo merodear ahí en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, pero aún aquellos que están allá en las profundidades del abismo, que puedan escuchar que hay un hombre con un corazón de león, un guerrero, que tiene un espíritu de osadía, un hombre que está dispuesto a pelear, un hombre que es valiente, un hombre que tiene coraje, que no le tiene miedo a los retos, que no le tiene miedo a los desafíos. Entonces, por favor, abra su Biblia conmigo ahí en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 12 y versículo 8. Versículo 8. ¿Ok? Vamos a estar leyendo varios versículos de este capítulo. ¿Ok? Dice el versículo 8. También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Oiga esto. También los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Ok? Mire lo que dice ahora el versículo 22 al 25. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl, conforme a la palabra de Jehová.
De los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, 7,100 hombres, valientes y esforzados para la guerra. Ahora mire el versículo 30. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. Ahora del 37 al 40. Y del otro lado del Jordán, los rubenitas y gaditas, y de la media tribu de Manasés, 120,000, con toda clase de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos a guerrear vinieron con el corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días. Comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ello. También los que eran vecinos, hasta Issacar y Zebulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos, bueyes, provisión de harina, tortas de higo, pasas, vino y aceite, y bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel, oiga lo que dice, porque en Israel había alegría, Una de las cosas que me bendice a mí, que me ministra de una manera tan gloriosa, cómo Dios puede tomar el corazón de un hombre como el corazón de estos hombres que la Biblia menciona en este caso. Si usted se recuerda, la palabra del Señor dice que estos hombres eran gente, la mayoría de ellos eran gente sin ningún tipo de reconocimiento. Si usted se recuerda, cuando hablamos en el pasado, en los mensajes que he estado compartiendo con ustedes, la Escritura dice que estos hombres era gente que tenía problemas, que tenían conflictos, era gente que había experimentado el rechazo. De alguna manera el oprobio había sido su amigo, ¿me entiende? Eran algunos hombres que en algún tiempo ellos representaron la vergüenza de su casa, la vergüenza de su familia. En algún momento de la vida, aunque la Biblia no dice por qué, pero se metieron en deudas, se metieron en conflictos, y los hombres pararon en una ruina total. Yo no sé, hermano amado, de cómo y de dónde viene usted, pero yo creo que en la vida todos nosotros de una u otra forma hemos sido golpeados por la vida. Algunos la vida nos ha tratado de una manera tan tremenda, y algunas veces nosotros tratamos de encontrar responsables para esas situaciones. Algunas veces le queremos echar la culpa a algunos seres queridos que debiendo protegernos no nos protegieron, sino que algunos nos maltrataron, nos abusaron, se aprovecharon, qué sé yo qué más cosas, ¿me entiende? Algunas veces nosotros, para nuestras desgracias y nuestras calamidades, algunos le queremos echar la culpa a la condición en la que crecieron nuestros padres, o en la condición en la que nos criaron nuestros padres. Algunos se quejan de que la razón por la que tuvieron tantos problemas con drogas, con alcoholismo y con tantas situaciones por causa de la extrema pobreza en la que vivieron. Pero yo conozco gente que creció en hogares de opulencia y de mucho recurso económico, que tienen el mismo problema. De manera que yo he visto hombres que sufren por diferentes razones, aunque algunos de ellos hayan crecido en una cuna de prosperidad y en otros de cuna de extrema pobreza. Pareciera que el dolor, la miseria y los conflictos no hacen acepción de personas. Atacan a cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier hogar, en cualquier círculo social. Tan es así que ni los mismos cristianos estamos exentos de ese tipo de situación. Nosotros los padres, hermano amado, nunca hemos conocido una escuela que nos enseñe cómo ser padre de familia.
No lo sabemos, no lo sabemos. Algunos de nosotros de puro accidente resultamos siendo padres. Algunos de nosotros queriéndole huir a las situaciones que estábamos viviendo en la vida, creímos que estando casados iba a ser la solución para nuestra soledad y los conflictos que estábamos teniendo. ¿Y quién iba a decir, verdad, que comenzamos a tener una relación y comenzamos un hogar sin saber nada sobre el hogar? Algunos de nosotros no teníamos un buen testimonio. Algunos de nosotros veníamos de hogares fragmentados, de hogares. Algunos de nosotros no sabíamos lo que es crecer en un hogar integrado. Algunos de nosotros no sabíamos absolutamente, no sabíamos qué era ver a mamá y a papá acariciarse delante de los hijos y cómo atender ellos como padre, como pareja a los hijos. Algunos de nosotros no tuvimos esa experiencia. Yo recuerdo que mis padres, yo tenía aproximadamente como 2 años o 3 años, quizá menos, cuando mis padres por alguna razón decidieron que no podían seguir juntos. Mi mamá se fue por su lado y mi papá se quedó en su lado. Mi papá tenía un problema bien serio. Mi papá tenía un problema de alcoholismo bien severo que lo venía arrastrando de manera como una maldición generacional, si le queremos llamar así. De manera que esa fue la forma como yo crecí. Yo crecía viendo a un padre que tenía problemas de alcoholismo, y yo me recuerdo que para yo poder visitar a mi madre algunas veces me tenía que ir caminando. Yo caminaba por muchas horas, queriendo encontrar a mi madre, y algunas veces cuando yo llegaba a ver a mi madre, más tardaba yo en llegar a ver a mi madre que mi padre ya estaba ahí para llevarme de regreso a casa. En los momentos de soledad, yo no sabía quién de los dos gemir, porque ninguno de los dos estaba cerca de mí. Entonces algunas veces tenía que acorrer a la abuela, ¿me entiende? Y ese es el tipo de experiencia que nosotros tuvimos como padres de familia. Esa es la forma, y estoy casi seguro que esa es la forma como algunos de los seres, de los amados hermanos que me están escuchando ahora, seguramente crecieron. Te aseguro que aunque hayas tenido un hogar integrado, te lo aseguro que aunque hayas tenido un hogar, no hay escuela para padres. La única forma como usted y yo, no sé si aprendemos a ser padres, pero que es teniendo nuestros propios hijos. Y sabe, con todos los hijos, aunque vienen de nuestros propios lomos y llevan nuestra misma sangre, con todos nuestros hijos nosotros actuamos de manera diferente. A uno lo tratamos de una forma, al otro lo tratamos de otra forma. Y algunas veces no es que queramos hacer excepciones ni que queramos tener preferencias dentro de la casa. Es que simplemente pareciera como que hay uno con quien uno se identifica más. Pareciera, no sé. Y quiere que le diga algo. Yo mismo tengo que admitir y reconocer que aunque he tratado con toda mi vida de ser un padre ejemplar, he cometido errores, hermano amado. Se los prometo, yo he cometido errores. Yo creo que parte de mi vida cambió cuando yo vine al Señor. Cuando yo vine al Señor, yo vine con una enfermedad terminal. Yo vine al Señor con una enfermedad de muerte que me había causado por causa de las drogas y el alcoholismo. Vine ciertamente a temprana edad. Yo tenía apenas 24 años de edad cuando vine al Señor. Ya tenía mis hijos. Y le voy a decir, vine quebrado, vine hecho una piltrafa humana. Y cuando hablo de eso, aunque andaba manejando un carro, mi corazón estaba podrido y mi vida estaba hecha a pedazos. No había absolutamente nada que la ciencia pudiera hacer por mí. Y no fue sino entonces cuando yo le entregué mi corazón al Señor. Y cuando yo le entregué mi corazón al Señor, las cosas comenzaron a cambiar. Y le voy a decir algo, han sido casi 30 años de vida ministerial, y le voy a decir, no ha sido nada fácil. Aún en el ministerio he cometido errores como padre, pero qué lindo es que cuando yo he cometido errores, la Biblia dice que yo tengo un abogado. Cuando hubiere cometido pecados, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Y eso es lo que me llena de consuelo. Yo sé que mis hijos me están viendo ahora mismo, y yo no creo que sea pecado que yo les pida a ellos que me perdonen por las veces que como padre he fallado. Yo sé Priscila, yo sé José, yo sé Abraham, yo sé Débora,
Yo sé, Carlita, yo sé, Joana, que como padre he fallado. Por favor, perdónenme. Dios conoce mi corazón y Él sabe que el grande anhelo que hay en mi vida es ser mejor. ¿Me entiende? Y entonces cuando yo vengo y analizo sobre lo que estamos viviendo, lo único que yo les puedo decir a usted es que uno de los pasajes de la Escritura que ministra mucho mi corazón es lo que el Señor me dijo a mí en una ocasión cuando yo estaba queriendo cambiar como padre de familia, como esposo. Yo nunca supe que había un potencial dentro de mí. Yo nunca supe que había un mejor padre dentro de mí. Yo nunca supe que había alguien que podría hacer algo bueno, por lo menos predicar la palabra del Señor a personas que como yo puedan estar atrapados en situaciones como las que yo estuve. Mire, esto que yo estoy haciendo y que he estado haciendo ya por casi 30 años, yo nunca pensé que yo podría hacerlo algún día. Yo nunca me imaginé que un día Dios me utilizaría para abrir iglesias y para predicar el evangelio en muchos lugares del mundo. Nunca me lo imaginé. Eso nunca pasó por mi cabeza. En mi cabeza estaban otro tipo de ideas, otro tipo de sueños. Yo quería ser cantante, yo quería hacer tantas cosas. ¿Me entiende? Menos predicador. Eso nunca estuvo en mi corazón. A mí nunca se me olvida cuando después de que cuando yo llegué a una iglesia allá en la ciudad de Guatemala, que ya yo tenía el problema, le estoy diciendo, esto no lo sabía nadie, pero ya yo tenía un problema hepático, una cirrosis hepática por el alcoholismo y las drogas que me había puesto. Cuando yo llegué a esa iglesia, yo nunca me olvido que el día cuando iba a comenzar el discipulado, el estudio donde estaban todos los músicos y los cantores, yo bien ilusionado iba para ese discipulado de músicos y de cantores, cuando la pastora que estaba en esa iglesia me detuvo en las gradas y me dijo, ¿y usted a dónde va? Y le dije, es que me dijeron que allá hay un estudio donde le enseñan a la gente a cantar alabanzas y músico y esto y el otro, y eso es lo que yo quiero hacer. Y la mujer se me quedó viendo bien seria y ¿sabe? Yo la bendigo y le agradezco a esa mujer por lo que hizo, porque ella me dijo, mire, eso no es para usted. Váyase para allá porque a usted Dios lo va a utilizar en la predicación de la palabra. Yo nunca quise ser predicador. Me recuerdo que de niño me hacían predicar o me subía a los palos a predicar y unas tantas cosas. Pero le voy a decir algo, nunca pensé que tenía aptitud para eso. Bueno, ni siquiera pienso que la tengo. Si lo hago es por su pura gracia y por su misericordia. Pero lo que le estoy diciendo es que nunca me lo imaginé. Me mandaron entonces a un discipulado de teología y de homilética y ahí me senté a escuchar, a predicar la palabra del Señor, aprender a predicar la palabra del Señor. Pero cuando yo estaba en ese proceso, cuando yo estaba en ese gran anhelo de querer meterme en el corazón del Señor, de querer aprender a ser un mejor padre, a ser un mejor esposo, el Señor me habló en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 6-7, cuando Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, el Señor me estaba diciendo, José, aviva el don de Dios que hay dentro de ti. Aviva el don de Dios que hay en ti. Porque óyeme lo que te voy a decir. Dios te va a usar de una manera poderosa. Pero ¿y cómo a mí? ¿Por qué a mí? ¿Dónde a mí? Sí, y escúchame, no tengas miedo. Porque el Señor no te ha dado espíritu de cobardía. Él no te ha dado espíritu de temor. El Señor te dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. ¿Sabía? Esas son las características que necesita un guerrero con un corazón de león y que tiene un espíritu de osadía.
Esas son algunas de las características. Las características de un guerrero de Dios, es aquel que puede decir también, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquel que es capaz de pararse como un guerrero y decir, yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio fue lo único que cambió mi vida. El evangelio fue lo único que transformó mi vida. El evangelio fue lo único que pudo cambiar mi vida. El evangelio no es una religión, por eso no me avergüenzo de él. El evangelio es un poder, es el poder de Dios. Era lo que yo necesitaba que la ciencia no me pudo dar. Era lo que yo necesitaba que los psiquiatras no me pudieron dar. Era lo que yo necesitaba que las leyes no me pudieron dar. Óigame, era lo que yo necesitaba que la prisión no pudo hacer por mí. Yo necesitaba un poder glorioso, extraordinario que cambiara mi vida. Y lo único que lo hizo fue el poder glorioso del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, para todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. ¿Me está entendiendo? Avivar el don de Dios que hay en nosotros es una de las características que necesita o que tiene un guerrero de Dios, un guerrero que tiene un corazón de león, un corazón aguerrido, un corazón atrevido, un corazón osado, un corazón que no le tiene miedo a los retos, a los desafíos. Y eso es lo que, óyeme, algunos de ustedes son así, algunos de ustedes tienen esa característica. Por eso es que el diablo ha tratado de matarte muchas veces, quiso matarte de una manera y de otra y no lo pudo. ¿Sabes por qué no lo pudo? Porque en primer lugar estás en las manos del Señor. Tu vida está en las manos del Señor y el Señor te dice, el que es mío, nadie me lo arrebata. Y en segundo lugar es porque cuando el diablo te ha metido una bofetada y te ha tirado al suelo, aunque algunas veces del golpe, del impacto, te has arrastrado en las mismas brasas del infierno, te has levantado, te has sacudido, te pones de pie y sigues avanzando. Por eso es que hoy estás escuchando un mensaje como este. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay un corazón de león, hay un corazón aguerrido, hay un corazón aferrado a la verdad, a la promesa, y un espíritu de osadía, un espíritu que es atrevido, que es valiente. Tú no eres cualquier cosa, tú no eres, has cometido tus errores, padre de familia, sí, yo también los he cometido, pero quieres que te diga algo, que Dios no nos llamó ni nos escogió porque seamos perfectos. Dios nos llamó porque Él es un Dios de gracia y de misericordia. Él es un Dios de amor. Dice la palabra del Señor que con lazos de amor nos atrajo a Él. Con lazos de amor nos prolongó su misericordia. Tú eres un guerrero de Dios. El Señor me dijo hoy que te dijera que tú eres un guerrero de Dios. Tú no eres cualquier cosa. La razón por la que el diablo ha querido destruirte desde el principio, la razón por la que el diablo ha querido aplastarte desde el principio, es porque el diablo sabe que si tú llegas a descubrir el potencial que hay en ti, si tú llegas a descubrir el potencial que hay en ti como padre, como empresario, como ministro, como siervo de Dios, le vas a hacer guerra a las tinieblas. Sí. En lugar de andarte emborrachando y haciendo averías con tu dinero y con tu bendición, vas a invertir en el reino, vas a predicar, vas a servirle a Dios, vas a predicar la palabra, vas a vivir para Dios. ¿Sabes qué es lo más precioso? Que tus hijos lo ven en ti, y es por eso que aunque nos cuesta todo, ahí van corriendo para la iglesia, ahí van corriendo a tirarse de pies de tirarse de rodillas en la presencia del Señor. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que no tienen un padre perfecto, pero tienen un padre que está tratando de hacer la diferencia. Eso eres tú, padre. Tú que me estás oyendo, Hugo Tapujima, a ti te estoy hablando. A ti te estoy hablando. Tú no eres cualquier cosa. Eso es lo que el diablo ha querido hacer contigo. Eso es lo que el diablo ha querido hacerte creer. Pero no eres cualquier cosa. Tú eres un guerrero con corazón de león. Un guerrero con un corazón atrevido. Con un corazón valiente. Con mucha osadía. Con mucho atrevimiento. Con ganas de conquistar los terrenos inconquistables. Con ganas de meternos al terreno del enemigo y arrebatar todo lo que el diablo nos quitó. Por favor, óigame lo que le voy a decir. Algunos de ustedes quizás se preguntan, ¿qué es lo contrario del espíritu de cobardía? Es valentía. Un espíritu de valentía.
Y si usted está de acuerdo conmigo, eso es justamente lo que nosotros necesitamos y eso es justamente lo que nos toca vivir en este tiempo. Por eso es que yo tengo que decir esto. Si tú estás escuchando este mensaje ahora, si tú padre de familia o madre, si tú estás escuchando esta palabra del Señor, quiero decirte, la razón por la que lo haces es porque en ti hay un espíritu de valentía. Y eso es lo que necesitan nuestras familias en un tiempo como este. Eso es lo que necesitan nuestros hogares como en un tiempo como este. Eso es lo que nos toca vivir a todos nosotros. Nos toca vivir, pero para poder vivir la situación que estamos viviendo y el tiempo que estamos viviendo, necesitamos un espíritu de valentía para poder enfrentar a un mundo que está tan opuesto, pero de una manera terrible, terrible, terrible en cuanto a su contaminación de su pecado. Es terrible, es terrible. Es por eso que para poder persistir y estar firme en tanta maldad e hipocresía, la única respuesta que encontramos es ejercitar ese corazón valiente, es ejercitar esa osadía de un corazón de león, de un padre, de un guerrero, de una madre, de una guerrera. Óigame, lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer lo que los pueblos de la antigüedad hacían. El pueblo de la antigüedad siempre contó con un ejército de guerreros valientes que se enfrentaban y vencían a los adversarios que se le pusiesen enfrente, de la manera como tú lo has hecho. Óigame, a ti no te ha amedrentado esta pandemia. Ciertamente no es posible, no es pecado admitir que nos ha preocupado en el principio porque nos pareciera que nos ataca por todos lados, pero nuestra confianza está puesta en el Dios de nuestra salvación. ¿Me entiende? Y usted y yo, aunque no entendamos lo que está pasando y por qué nos está atacando como nos está atacando, usted y yo seguimos soñando, usted y yo seguimos anhelando, usted y yo seguimos esperando, porque dentro de nosotros hay un espíritu de valentía, un espíritu que nos habla a nuestro interior y nos dice: esperanza hay para tu porvenir, esperanza hay de que este tronco viejo retoñe. Yo sé que mi Redentor vive y algún día nos hará levantar de las cenizas. Él tiene el poder para hacernos levantar de las cenizas. Eso era lo que tenían esos pueblos. Esos pueblos tenían un ejército valiente que era capaz de levantarse y destruir y pelear con valentía con todos aquellos que intentaran vencerlos y destruir el reino, de la manera como tú lo has hecho. Tú has peleado por tu casa, tú has peleado por tu familia, tú has peleado contra de la pobreza, has peleado en contra de la miseria, has peleado en contra de la ignorancia. Por eso me bendice tanto, tanto, tanto cuando aún en medio de la pandemia hay muchachos que se siguen graduando. ¿Sabes por qué? Porque hay padres que siguen peleando en contra del gigante de la ignorancia, en contra del gigante de la extrema pobreza. Sí, sí. Y eso es lo que hoy nosotros en tiempos como estos y en pasajes de la Escritura como estos tenemos que aprender. Usted y yo tenemos que aprender a desarrollar características especiales, características que nos permitan levantarnos como guerreros del reino de Dios sobre la tierra. Recuerda lo que yo he dicho en muchas veces y en muchas ocasiones en esta prédica. Usted y yo somos embajadores del reino. Usted y yo somos miembros del ejército poderoso del Dios de los cielos. Óigame, y estamos llamados y enviados a penetrar en este mundo de tiniebla para alumbrar con la luz gloriosa del evangelio. Usted y yo podemos marcar la diferencia. Usted y yo somos de aquellos y debemos ser de aquellos guerreros que estemos dispuestos a enfrentar al enemigo, tanto dentro de la casa como fuera, dentro de la iglesia como fuera, dentro de nuestro negocio como fuera. Usted y yo debemos ser guerreros que estemos dispuestos a pelear, a guerrear, para seguir defendiendo lo que Dios nos ha confiado. La Biblia dice que Dios es el que hace habitar en familia al desamparado. La familia que tú tienes es un regalo de Dios. Tú no la tienes porque seas mejor que nadie, tú la tienes por su gracia y por su misericordia. Óigame, es Dios quien te lo ha confiado. Yo estoy totalmente seguro que cuando nosotros lleguemos al cielo y se nos pidan cuenta, lo primero que vamos a tener que dar cuenta es qué hicimos con la familia que Dios nos confió. Y para eso es que Dios te está equipando a ti, padre de familia, madre de familia. Dios te está haciendo a ti un guerrero con un corazón de león y un espíritu de osadía.
Yo sé que tú estás dispuesto a pelear. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé que estás dispuesto a pelear. Yo sé. Algunas veces el problema que nosotros tenemos, algunas veces, no estoy diciendo que todos, algunas veces el problema que tenemos es que no sabemos cómo pelear. Entonces, por eso es que Dios nos mete en procesos. Porque en esos procesos Dios nos equipa, Dios nos prepara. Fíjate que estos hombres tenían unas características especiales. Por ejemplo, número 1, dice la palabra del Señor que estos enlutados, que estos afligidos de espíritu, que estos endeudados, que estos emproblemados, la razón por la que estaban endeudados, la razón por la que estaban emproblemados, la razón por la que estaban afligidos de espíritu, la razón por la que estaban en esa condición era porque no sabían cómo pelear. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios los llevó a alguien que sí sabía pelear. ¿Pero por qué sabía pelear? Porque había vivido la misma experiencia que ellos habían tenido. Ellos fueron a buscar a un hombre que se llamaba David. Entonces dice la palabra del Señor que ellos mismos hicieron a David jefe. Y lo hicieron jefe, lo pusieron por rey para que él fuera el que gobernara y estableciera de esa manera el reino. ¿Sabe qué quiere decir eso? Ellos buscaron a alguien que tuviera las características que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando un líder que pudiera ser de alguna manera un modelo a imitar. De alguna manera lo que estaban buscando, óigame, lo que estaban buscando, alguien a alguien a quien rendirle cuentas. ¿Me está entendiendo? Ellos estaban buscando a alguien a quien someterse voluntariamente. A alguien que tuviera características especiales de guerrero como las que tenía David. Ellos buscaron a David porque David podía entender lo que ellos estaban pasando, porque David había pasado por todo eso. ¿Me está entendiendo? Ellos no solamente lo buscaron a David porque este es el que apareció. No. Ellos juzgaron a David, ellos vieron a David y ellos encontraron en David características especiales. Óyame, David no era alguien que se iba a aprovechar de ellos, aunque cometió sus errores, pero vieron en David un hombre de integridad. Entonces encontraron a un hombre que tenía autoridad y ellos quisieron someterse, quisieron respetar y honrar la autoridad que Dios le había delegado a David. ¿Qué quiere decir eso? Que la característica especial, la número 1 que tenía estos hombres, estos valientes con guerreros, estos guerreros con corazón de león, es que buscaron a alguien a quien honrar, a alguien a quien respetar, a alguien a quien someterse. Óigame, usted solo puede caminar bajo el nivel de autoridad en el que usted está dispuesto a someterse. Con todo respeto, por favor, yo sé que mucha gente no comparte esto y lo respeto. Pero quiere que le diga algo. Esa ha sido una de las claves del éxito que yo he tenido en el ministerio. Allá en Guatemala, cuando yo llego a Guatemala, yo lo primero que hago es buscar a mi pastor. Hermano Héctor Nufio, le digo, por favor, mi hermano, usted es mi pastor. Cuando tengo problemas, a él lo busco para pedir consejo. A él lo busco para que me oriente. Tengo a alguien a quien rendirle cuenta. Si alguna vez la gente conociera que tengo un problema, ellos pueden ir con toda confianza a reportarme con el pastor Héctor Nufio, porque él es el hombre, él es el David a quien yo respeto. Óigame, yo voluntariamente, a mí jamás me han obligado para que haga esto. Yo voluntariamente busqué a alguien a quien someterme, a quien obedecerle. Porque sabe algo, la característica de buscar a alguien a quien rendirle cuentas le evita a usted moverse en un espíritu salvaje e independiente. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros venimos del mundo apaleados, garroteados, oprimidos, frustrados, endeudados, eso desarrolla en nosotros un espíritu de rebeldía. Pero cuando usted se somete, ese trabajo, eso requiere humillación. Esa humillación lo mete en un proceso que le enseña obediencia. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo se derrama sobre aquellos que son obedientes. ¿Se recuerda usted que la Escritura dice que al rebelde, que al orgulloso, el Señor lo mira de lejos?
pero al humilde el Señor lo mira de cerca. La característica número uno que tuvieron estos guerreros es que ellos buscaron a quién rendirle cuenta. No es pecado que usted busque a alguien a quien rendirle cuenta. Un hombre de Dios, óyeme, un hombre de Dios que tenga las características de David, que cuando lo aconseje con la palabra de Dios, que cuando lo oriente con la palabra del Señor. ¿Sí me está entendiendo? Esta era una de las características que tenían estos guerreros valientes. La segunda característica que ellos tenían es que se fueron, dice la palabra del Señor, que se fueron al lugar preferido para los valientes. El lugar donde los valientes renuevan sus fuerzas para la lucha. Ellos se fueron a meter a la presencia de Dios. Ellos se fueron a meter al lugar fuerte. ¿Sabe algo? A mí me bendice poderosamente la palabra del Señor, porque la Biblia dice que el Señor es torre fuerte, que a él correrá el justo y será levantado. Esto fue lo que estos hombres hicieron. Estos hombres se fueron a meter a la torre fuerte, se fueron a meter al lugar fuerte, ellos se fueron a meter a la presencia de Dios. Óyeme por favor lo que te voy a decir. Es en la presencia de Dios, solamente en la presencia de Dios, donde usted y yo recibimos el aliento de vida, el hálito de vida para poder enfrentarnos a la vida cotidiana, a los conflictos y los problemas que se nos dejan venir diariamente y no tengamos que estar bajando los brazos. Es en la presencia de Dios donde los valientes descubrimos la belleza de la intimidad con Dios. Es en la presencia de Dios, en la torre de Dios, en el refugio de Dios, es en el escondite de Dios, en el lugar fuerte donde Dios nos ministra de su amor, de su gracia y de su misericordia, y nos sigue dando de su poder y de su autoridad. Óigame, los valientes saben cómo meterse en el lugar secreto. Los valientes saben cómo meterse en el lugar fuerte en Dios. Los valientes saben cómo caer de rodillas. Usted me ha escuchado decir muchas veces, hay veces que el diablo piensa que porque estoy de rodillas estoy derrotado. No, es que es de rodillas como yo gano mis batallas. Es de rodillas como yo conquisto mis territorios. Es de rodillas como yo obtengo mis victorias. Mire qué cosa más linda. Que los hombres encontraron a quien someterse, a quien rendirle cuentas, a quien respetar como autoridad. Y estos hombres amaban el lugar secreto. ¿Sabe qué es lo otro? Porque cuando usted hace esas cosas y usted pasa tiempo en la presencia del Señor y usted sabe encontrar refugio en la presencia del Señor, entonces usted se llena del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que lo hace un guerrero muy valiente. Un guerrero muy valiente. Esta era la característica número 3 que ellos tenían. Esta gente era aguerrida, esta gente era osada, esta gente era estos hombres no eran simplemente valientes, sino que eran muy valientes. Estos hombres eran eran como su líder, que no le tuvo miedo a Goliat. Y cuando ellos iban a pelear a alguien, siempre se acordaban, si mi líder hizo esto, también yo lo puedo hacer, porque el Dios que sirve mi líder es el mismo que sirvo yo, y si lo respaldó a él, me va a respaldar a mí. El Dios de los valientes es el mismo Dios que ayudó a David a conquistar lo que parecía imposible. ¿Y sabe algo? Estos eran tan valientes que estos peleaban cara a cara. Ellos no mandaban a la mujer. Ellos no mandaban a la mujer. Ellos peleaban cara a cara. Cuando llegaba el cobrador a la casa, ellos no mandaban a los hijos. Ellos salían, ellos peleaban cara a cara. ¿Me está entendiendo? Los valientes de Dios se esfuerzan cada día más y más y más para ser más valientes y para ganar batallas espirituales para el Señor. El valiente no le tiene miedo a los retos. El valiente no le tiene miedo a los desafíos. Entonces, ellos no solamente encontraron a quién someterse, a quién rendirle cuenta, no solamente se deleitaban en la presencia del Señor, metiéndose en el lugar fuerte, metiéndose en la torre fuerte. Eso los hizo muy valientes. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra del Señor que eran diestros. En otras palabras, que conocían a la perfección el arte de la guerra. Por favor,
óyeme lo que te voy a decir. Todos los problemas y los conflictos que tú tuviste en la vida, los desafíos y los desatinos que tuviste en la vida, aún los errores que cometiste, fueron parte de tu enseñanza. Dios te estaba adiestrando, Dios te estaba preparando para el tiempo que estás viviendo ahora. Dios te estaba entrenando y ahora estás bien entrenado para enfrentarte a lo que tengas que enfrentarte. Ningún soldado llega a ser muy valiente a menos que tenga un buen entrenamiento diario con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Estos hombres eran bien diestros. ¿Sabe por qué? Porque se metían con la palabra. Se metían con la palabra. ¿Se recuerda David cuando escribía cantos? David cuando escribía salmos, lo primero que hacía, él los cantaba, después se los daba a su músico principal y a sus líderes. Eran los primeros que tenían que aprender la palabra del Señor. Óigame, ellos se refugiaban en la palabra del Señor y con la palabra de Dios ellos se hacían diestros. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que un guerrero que tiene un corazón de Dios no solamente es aquel que encuentra a quien sujetarse, no solamente es aquel que le gusta estar en la presencia de Dios, no es solamente aquel que no le tiene miedo a los retos y a los desafíos, pero es alguien que se adiestra con las palabras del Señor. Él adiestra mis dedos para la guerra y mis manos para la batalla, dice la palabra del Señor. Óigame. El que no tenían espíritu salvaje y encontraban dónde sujetarse, el hecho de que les gustaba buscar la presencia del Señor, el hecho de que se habían hecho hombres valientes, el hecho de que se escudriñaban la palabra del Señor, óigame, eso les había dado un rostro único. Dice la palabra del Señor que tenían rostro de leones. Los valientes no toman la guerra como un juego, como un pasatiempo, sino que lo toman como algo de vida o de muerte. Un valiente, cuando mira que el problema está queriendo venir a atacar a su familia, a ver cómo salen, Dios les tendrá que ayudar. No. El valiente se para en la brecha. El valiente le dice: momento, tú aquí no te vas a meter. Primero pasas por mí. El valiente no juega. El valiente toma la guerra como algo muy serio. Ante la presencia del enemigo, dice la palabra del Señor que sus rostros se transformaban. Óigame. Quizá la palabra que voy a utilizar no suena muy bien para un cristiano. Cuando ellos se les ponía la cara de león, era cuando miraban al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque en el buen sentido de la palabra parecía como que odiaban al diablo y sus demonios. No querían para nada, no querían ningún tipo de relación con nada que tuviera que ver con los enemigos del reino de Dios. ¿Me entiende? Ellos se enojaban con el diablo, y se enojaban con el diablo, y se enojaban con las cosas que le hacían, que el diablo le hace a las personas. En otras palabras, cuando estos guerreros peleaban con los filisteos y con todos aquellos, ellos se enojaban con los filisteos por el daño que le causaban a la gente, por el daño que le causaban a la sociedad, por los ultrajos y los malos tratos que le daban. Óigame, eso es lo que el diablo hace ahora, ¿me está entendiendo? Y eso, cuando usted se mete en la presencia del Señor, cuando usted se hace muy valiente en la presencia del Señor, cuando usted se adiestra con la palabra del Señor y usted es una persona responsable y obediente a sus líderes, por favor, óigame, eso le transforma a usted y le da un rostro de corazón, de un hombre con un corazón de león y un espíritu de osadía. ¿Sabe qué otra característica maravillosa tenían ellos? Por favor, esto es bien glorioso. Ahí lo acabamos de leer. Dice la palabra que ellos eran ligeros en las montañas. Esto nos habla de personas que no se detenían en las montañas, en los montes. ¿Sabe? Cuando hablamos de montañas, hablamos de obstáculos que son difíciles subir. Para bajito hasta arrastradito se va uno. Pero para arriba hay que hacer esfuerzo, hay que sacrificarse. Si se me permite, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces su fe y su compromiso fue para atrás a causa de sus propios problemas y dificultades? Aquí las montañas significan problemas y dificultades de la vida. ¿Me entiende? Los problemas son aquellas cosas que nos hacen ir cuesta arriba. Pero ¿qué dice la Biblia? Que estos eran ágiles, eran ligeros en la montaña. Eran ligeros en la montaña.
cuando miraban los problemas aceleraban el paso. Su meta era vencer al enemigo y nada se interponía para dejar cumplir su misión. Óigame por favor, esto quiere decir que los valientes, por favor, aquellos padres, aquellos hombres que tienen un corazón de león y un espíritu de osadía, su meta es vencer al enemigo y no permitir que nada se interponga para dejar cumplir su misión. Los valientes somos aquellos que vemos las dificultades y los problemas como montes para ser conquistados en el nombre del Señor. Los valientes somos aquellos que miramos los problemas y los conflictos de la vida como grandes oportunidades de conquista y de testimonio para nuestra familia. Otra característica que ellos tenían es que la palabra del Señor dice que siempre cargaban escudo y cargaban lanza. En otras palabras, siempre estaban listos para la guerra. Los valientes siempre están armados. Los valientes, estos nunca salían desarmados. Eran totalmente ordenados con su armamento. Estos, en otras palabras, estoy hablando de que los valientes son aquellos que conocen el secreto de la oración. Son aquellos que conocen el secreto de la intercesión. Son aquellos que conocen el secreto de la palabra del Señor. Son aquellos que en los tiempos de conflicto saben a dónde correr. Corren a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Cuando están pasando por un conflicto, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Esta gente que sabe orar, que sabe interceder, que sabe meterse en la palabra del Señor, que sabe adorar al Señor. Dice la palabra que la otra característica que estos tenían eran que eran valientes y eran esforzados. Los cobardes y los perezosos nunca llegan a ser valientes en las cosas de Dios. No hay lugar para los perezosos y los cobardes en la fila del Señor. La valentía no es una mera declamación siempre de muestras o de acciones. No. Óigame por favor, el valiente y esforzado es aquel que hace más allá de sus fuerzas. ¿Sabe algo? Una de las características lindas que tenían estos hombres es que también eran varones ilustres. ¿Sabe qué significa eso? Que eran hombres de honra. La Biblia dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice que cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. Entonces, un valiente es aquel que sabe honrar a Dios. Y como sabe honrar a Dios, Dios lo honra a él. Y eso le da un testimonio sobresaliente. Eso lo convierte en una persona ilustre. Los valientes son los que pelean para defender a su jefe porque lo aman. Estos no se pueden hablar del jefe a espaldas de los demás. Estos no se pueden hablar mal de la empresa que le está dando del trabajo para darle de comer a su familia y a sus hijos. Estos no son hipócritas, son gente ilustre, son gente que cuida su testimonio. ¿Me está entendiendo? Son personas que están dispuestas a defender no solamente su trabajo, no solamente a sus patrones, no solamente a sus jefes, no solamente a sus pastores y a sus líderes, pero que están dispuestos a defender aún la obra del Señor, que honran la obra del Señor, que reina, que siempre están peleando y defendiendo los intereses del reino de Dios y el lugar donde Dios los puso. Si a usted lo puso el Señor en una empresa donde lo que usted hace es recoger platos, haga su trabajo con excelencia. Donde quiera que Dios lo haya puesto, haga su trabajo con excelencia. Por favor, honre su trabajo y se va a dar cuenta que Dios lo va a honrar a usted. Estos valientes nunca estaban peleando para obtener crédito o fama personal. No. Los valientes tienen sed y celo por la gloria de Dios. Y así es usted.
Mi hermano, así es usted. Usted es un hombre que tiene celo por la obra de Dios. Por eso es que a usted lo respetan en su trabajo. Por eso es que a usted lo respetan en su comunidad. Por eso es que a usted lo respetan en la iglesia. Por eso es que a usted lo respetan en la calle. Cuando lo mira, oh hermano, Dios le bendiga. Y cuando la gente dice, ¿y él quién es? Oh, ese es un hombre de Dios. Es un hombre de buen testimonio. Viera cómo trata de bien a su esposa. Viera cómo trata de bien a sus hijos. Viera cómo es de fiel con su familia. ¿Me entiende? La gente habla de usted sin que usted tenga que decir nada de usted mismo, porque es un hombre ilustre. Otra de las características que tenían estos valientes es que la palabra del Señor dice que eran entendidos en los tiempos. En otras palabras, ellos sabían exactamente, ellos sabían perfectamente qué hacer. Ellos nunca salían a pelear sin tener un plan definido. Nunca, óigame lo que estoy diciendo, nunca salían a pelear si no tenían un plan definido. La Biblia dice que el que no tiene visión perece. El pueblo sin visión se desenfrena. Oh, la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de visión. ¿Me está entendiendo? La visión es aquella que nos permite ver lo que vamos a alcanzar, y para poder alcanzarlo nos permite planificarlo. Estos hombres eran entendidos en los tiempos. Ellos conocían a la perfección el plan del jefe. Oh, ellos sabían exactamente lo que David quería hacer, y ellos sabían exactamente que lo que David quería hacer era lo que había dicho el Señor. Ellos sabían exactamente cuáles eran los requerimientos para la batalla. El enemigo nunca los encontraba divagando, discutiendo, distraídos, porque ellos sabían perfectamente lo que tenían que hacer. Otra de las características que ellos tenían, que a mí me fascina mucho, es que no eran gente de doble ánimo. ¿Sabe por qué? Porque los valientes no tienen doblez de corazón, es como le llama el apóstol Pablo. Se caracterizaban por su estabilidad emocional, caminaban, guerreaban por fe y sin dudas. Oh, sus razonamientos, sentimientos deben ser gobernados por el Espíritu Santo, que los hace sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Tampoco tienen doble ánimo, no son como personas mixtas, son íntegros en su forma de ser y en su forma de actuar. ¿Sabe? No son como las olas del mar, que un día están arriba y otro día están abajo. No, son íntegros, son firmes. Déjeme 5 minutos más y termino. Otra de las características que tenían es que siempre estaban dispuestos a pelear. Los valientes siempre están dispuestos para ir a la batalla, para llevar a cabo lo que les delegue. Nada los detiene, no hay absolutamente nada que los detenga. Oh, lo primero que necesita un cristiano para llegar a ser un buen soldado de Jesucristo es estar listo, es estar preparado para toda buena obra. Es un hombre que no tiene nada de qué avergonzar, que siempre está dispuesto a guerrear para defender su casa, su familia, su hogar, su ministerio, la obra del Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que también me gustó del pasaje que nosotros leímos, dice la palabra del Señor que tenían un corazón perfecto. ¿Cómo así, hermano José? Cuando habla de perfecto no quiere decir que ellos no fallaban. No. Cuando habla de perfectos, está hablando de cuáles eran las intenciones que habían en su corazón. Estos hombres anhelaban caminar en santidad, en justicia, en honestidad. Estos hombres son puros, son honestos. Estos son santos para Dios. Pero le estoy diciendo, son aquellos que se dejan ayudar por Dios. Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a caminar en santidad, ayúdame a caminar en justicia, ayúdame a ser un hombre honesto, ayúdame a ser un hombre puro, Señor, ayúdame a ser un hombre íntegro, ayúdame a ser un hombre santo para ti, Señor. Hay gente, óigame lo que les voy a decir, hay gente que se preocupa mucho por el qué dirán afuera, pero nunca se preocupa por el qué dirá Dios de nosotros. Los valientes son aquellos que antes de preocuparse por la apariencia exterior con la gente, se preocupan por cuál es su apariencia delante del Señor. ¿Qué es lo que Dios piensa de mí? Dice la palabra del Señor en el libro de Marcos que Jesús crecía en gracia para con Dios, pero también con los hombres. Cuando usted está en una buena relación en gracia para con Dios, todo eso se refleja con la gente, mire hermano. Eso es lo que nos da un corazón perfecto. Cuando habla de perfecto no quiere decir que no fallemos.
Pero sí dice que somos gente que anhelamos con santificarnos, que anhelamos caminar en santidad, que anhelamos ser hombres, padres honestos, que anhelamos vivir en integridad. Una de las cosas bien lindas que ellos tenían también es que les fascinaba la comunión y la coinonía. Dice la palabra del Señor que ellos estaban con David comiendo y bebiendo. Oh, hay una ley física que dice que los polos opuestos se atraen, pero en el reino de Dios esta ley se revierte. Los polos iguales se atraen. Un santo produce otro santo, un valiente produce a otro valiente. El dicho popular que usted ha escuchado mucho este dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Oh, Dios mío. Hay gente que cuando usted tiene las características de estos hombres, hay gente que cuando usted tiene las características de estos varones, le prometo que esa gente va a querer imitarlo a usted. Oh, sí, porque usted de alguna manera, sin que usted se dé cuenta, usted comienza a replicar, usted comienza a duplicar, oh, ese espíritu que hay en usted. Sí. Cuando la Biblia dice que estos hombres se juntaban con David para tener comunión, para tener confraternidad, ¿me entiende? Lo que significa era que tenían una participación, tenían una relación, era un tiempo de comunión. Siempre los santos buscan comunión con los santos. Oh, no se contaminan con malas juntas. Yo no estoy diciendo que usted no se junte con gente que conoce o que es del mundo, no. Pero lo que estoy diciendo es que usted debe tener comunión con la gente que ama la santidad y debe anhelar la santidad. Mucho cuidado con estar teniendo comunión en relación con gente del mundo y querer anhelar lo que ellos hacen. Mucho cuidado con eso. El hombre de Dios, el valiente de Dios, es aquel que tiene coinonía, que tiene una relación santa e íntegra con aquellos que son pueblo de Dios, que se cuida de no hacer lo que hace el mundo, pero que se preocupa de hacer lo que hace en el Señor. ¿Y sabe qué algo? La Biblia dice que cuando estos hombres que tenían todas estas características preciosas, estos valientes, estos hombres con corazón de león, y un espíritu de osadía, por causa de estas características, dice la palabra del Señor que en Israel había alegría. Oh, si usted lo mira en el versículo final del capítulo de la palabra del Señor, había tanta alegría. Leamos desde el verso 38. Todos estos hombres de guerra dispuestos a guerrear vinieron con corazón perfecto para poner a David por rey sobre Israel. Y asimismo todos los de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos. También los que eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, y bueyos y oveja en abundancia. Miren lo que dice en el pasaje, en el final del versículo: porque en Israel había alegría. Cuando hay un padre con un corazón de león y un espíritu de osadía con estas características, hay alegría en el hogar. Cuando hay un pastor con estas características, hay alegría en la iglesia. Cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un líder de Dios, cuando hay un cristiano, hay alegría en la comunidad. Dice la palabra del Señor que había alegría en Israel. Este pasaje en la parte final refleja y describe lo que los valientes se habían hecho. La declaración de David termina de una manera grande y gloriosa. Donde hay valientes no hay lugar para el enemigo, por lo tanto hay felicidad y hay gozo. Donde hay valientes el diablo no tiene entrada. Donde hay valientes el diablo no puede hacer. La Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando hay hombres que le están haciendo resistencia al diablo, el diablo no tiene cabida en aquel lugar. Las consecuencias de tener un ejército de valientes es la alegría que nos produce y la seguridad. Donde hay valientes, la guerra produce paz.
Dígame si no es cierto que eso es lo que necesitan nuestros hogares en este tiempo. Dígame si no es cierto que esto es lo que necesitan nuestras iglesias en este tiempo. Dígame si no es cierto que esto es lo que necesitan nuestras comunidades en este tiempo. Dígame si no es cierto que esto es lo que necesitan nuestros países en este tiempo. Por favor, dígame si no es cierto que lo que nuestras familias y nuestras comunidades es que los corazones nuestros corazones de padres, que tenemos un corazón de león y un espíritu de osadía, se activen para la gloria del Señor. Padres de familia, yo creo que es tiempo que usted y yo nos propongamos activar nuestro corazón de león y nuestro espíritu de osadía. Oh, vamos a respetar la autoridad. Sí. Vamos a respetar la autoridad. Vamos a cuidarnos de eso, vamos a cuidarnos de no caminar en rebeldía, vamos a cuidarnos de no caminar en rebeldía, vamos a cuidarnos de siempre estarnos metiendo en la presencia del Señor. Oh, el estar metidos en la presencia del Señor nos va a hacer muy valientes, no le vamos a tener miedos a los retos y a los desafíos, nos vamos a adiestrar con la palabra del Señor. Oh, y cuando estamos en la presencia del Señor y el Espíritu Santo de Dios venga con nosotros y estemos llenos de la palabra de Dios, eso nos va a dar un coraje, eso nos va a dar una apariencia de leones aguerridos, atrevidos, que cuando rugimos, hasta el grillo más pequeño va a temblar, porque el león está rugiendo en su casa, está rugiendo en su territorio. En otras palabras, se está mandando una señal diciendo: aquí no tienes entrada, porque aquí hay un valiente de Jehová. Tenemos que activar un corazón que nos haga ligeros en las montañas. Tenemos que activar un corazón que nos mantenga todo el tiempo con el escudo de la fe. Oh, y con lanza listos para la guerra. Oh, tenemos que activar nuestro corazón, que todo el tiempo nos haga valientes, esforzados. Oh, tenemos que activar nuestros corazones que anhelen la integridad y que nos hagan valientes, ilustres. Óigame, que en nuestras casas seamos padres con buen testimonio, seamos pastores de buen testimonio, seamos esposos de buen testimonio, sean familias de buen testimonio, que seamos personas ilustres, hombres de Dios ilustres, familias ilustres de honra. Que podamos entender los tiempos, que sepamos cuándo es tiempo de salir y cuándo entrar. Oh, que estemos todo el tiempo, que sepamos cuándo es el tiempo de guerrear. ¿Me entiende? Que no tengamos corazones con doblez, que seamos siempre de buen ánimo. Oh, que estemos todo el tiempo dispuestos a pelear. Sí, que tengamos un corazón perfecto, que seamos valientes, que anhelemos la comunión, que anhelemos la coinonía. Y le prometo, cuando usted y yo hagamos eso va a traer bendición a nuestros hogares. Esto va a traer bendición a nuestras familias. Cuando usted y yo activemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestros hogares van a ser diferentes, nuestras familias van a ser diferentes, nuestras casas van a ser diferentes. En nuestra casa no solamente va a haber prosperidad, no solamente va a haber bendición, pero va a haber felicidad. Y eso es lo que anhelamos. Ahí donde está, por favor. Si usted está con su familia, aproveche. Si usted está con su familia, aproveche. Tómense ahí de las manos o abrácense si quieren. Por favor. Por favor. Ahí donde está, abrace a su papito. Abrace a su esposito. Hijos, abracen a su papi. Él no es perfecto, pero es un valiente. Cuántos problemas y cuántos retos y cuántas cosas le han venido. ¿Sabe? La desesperación y la angustia que se vive en este tiempo por no poder generar lo que se necesita para la familia es una guerra, es un conflicto. Ore por su padre ahí, ore por su esposo, ore por la familia, en el nombre bendito de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, yo te doy gracias, Señor. Qué precioso es saber que te tenemos a ti, Señor. Qué lindo, Señor.
Señor, algunas veces a nosotros los hombres se nos ha querido enseñar que los hombres no deben llorar. Pero tu palabra dice que tú, siendo más hombre que todos nosotros, lloraste. Algunas veces los hombres escondemos nuestras lágrimas porque creemos que las lágrimas son sinónimos de debilidad. Y no entendemos que la Biblia dice que los que con lágrimas siembran, con regocijo cosechan. Por favor, Señor, atiende ahora en el nombre de Jesús a estos hombres con corazón de león y espíritu de osadía, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Visita las casas, visita los hogares, visita las familias. Visita las iglesias, visita las comunidades ahora mismo. Ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, algunas veces a los hombres nos cuesta mucho compartir nuestras frustraciones. Algunas veces nos cuesta, Señor, admitir cuando nuestros sueños se han roto, Señor. Sentimos aquella sensación de fracaso. Algunas veces, Señor, nos cuesta admitir. Pero hoy, Señor, en este tiempo tan precioso y tan especial, oramos porque tu Espíritu Santo venga sobre nosotros. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. En el nombre precioso de Jesús. Señor, hay hombres con anhelos, Señor. Hay hombres con grandes anhelos. Hay hombres, Señor, que por atender los sueños de su familia y los anhelos de la familia, han descuidado sus sueños personales, Señor. Por atender las necesidades de los hijos, algunas veces han desatendido sus propias necesidades. Por favor, Señor, hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, queremos orar por las familias que están acá en nuestro libro de oración, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, ten misericordia, Señor, de la familia de nuestro hermano Celestino Lozada. Ten misericordia, Señor. Lleva bálsamo de Galaad a sus corazones. Lleva consuelo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te pido por Marlene Alvarado Sarceño, Señor, que tú conoces su necesidad, tú conoces su problema, Señor. Por favor, atiéndela en el nombre bendito de Jesús. Por favor, ten misericordia de toda la familia, Señor. La familia González, la familia Sarceño, la familia Alvarado, Chavarría, la familia Polanco, todos ellos, Señor, allá en Maryland, en California, en New Jersey, Connecticut, en todos los lugares donde están, en Guatemala, en la 41, Señor, en Pasaco. Por favor, ten misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro por Santiago Dubón Soto, por la pastora Hilda de Álvarez, Señor, por la pastora Carla, por la hermana Carla Hernández, por Gilberta Hernández, por América Guzmán y su familia. Yo la bendigo en el nombre de Jesús. Yo oro por todos los pastores, Señor, presbíteros de la selva amazónica del Perú, Señor, el pastor Manuel Ruiz, Segundo Rodolfo, Carlos Sánchez, Ulises Cinti, Crisner Mozambique, Rolando Chihuala, Wilson Arevalo, Rafael, Señor, en el nombre de Jesús y cada una de sus familias. Yo oro también por el pastor, por la hermana Rafaela, por la familia Meléndez Ruiz, por Ricardo Adamés, Señor. Por favor, ten misericordia. Ricardo todavía está en el intensivo. Por favor, extiende tu mano, te lo ruego en el nombre de Jesús. Yo oro por Katy Gagnon, Señor, toda la familia del hermano Don Gagnon que fue a tu presencia hace la semana pasada, Señor. Yo oro por Centro de Apoyo Empresarial, el licenciado Héctor Ortiz, la licenciada Evelyn
Ortiz, Señor, y sus familias en el nombre de Jesús. Yo oro por la familia Pérez, Señor, por la familia Marroquín, por la familia Trujillo, allá en Escuintla y también en el puerto de Iztapa, Señor. Yo oro especialmente por Marlon Mazariego, Señor. En el nombre bendito de Jesús, ten misericordia, por favor. Oro por Deyanira, Señor. Oro por José y Mirta Burgos, Señor, allá en California. Por sus hijos, Melissa y su familia. Por José Gerardo y su familia. Yo los bendigo con todo mi corazón, Señor. Yo oro por Nick Gianfranco, por el pastor Alfredo Gómez, Señor. Yo oro por Nereida de Quintana, por Islen Vincent, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, oro por Sonia Medina, por Gloria Mejía, por Luz Torres, Señor. Oro por pastor David Villafranca, por el pastor Minor Dávila, oro por Katy Picar, oro por su hija Karen Sánchez y oro también por su hija Katy, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te pido por favor que tengas misericordia de Byron Álvarez, Señor, allá en Wichita, Kansas. Señor, tú conoces su necesidad, por favor atiéndelo, Dios mío, atiéndalo, Padre eterno. Yo oro por la hermana Reina Pérez, Señor. Oro por por Paola Estrella, Señor, y su familia, Estrella Ibarra. Yo oro por Alexia Fernández, por Adriana Ochoa, por Gesma Leonardo Guillén, por el pastor Fernando Hernández, por Heriberto Merced, Sada Trejo, sus familias, sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo oro por Gabriela Muñoz, por Juan Isaías Guaymacari, allá en Requena, por Carlos Magno, Señor. Yo oro porque ayudes a Orlando Guaymacari, el alcalde de Requena, Señor. Dale sabiduría, dale gracia, dale conocimiento, dale favor. Lleva recursos a Requena, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Yo oro por la familia Aquituari, Señor, en el nombre de Jesús, por el pastor David Panduro, por el pastor Hernán Guaymacari, la pastora Isabel Casternoque. Oro por el pastor Juan Ipushima, Señor, en el nombre de Jesús. Oro por el pastor Lino Icomena, por el pastor Samuel Guaymacari, por Gregory Peck, por la familia del pastor Wendler Gatica, Señor. Por cada uno de los pastores de AENFO, Señor, por el doctor Manuel Segarra, el obispo Terry Wiles, por el pastor Joey Rogers, por el obispo James Collins y sus familias, el obispo James Marquis y sus familias, el pastor Alex Najar, sus familias y la iglesia Templo Victoria, allá en Cathedral City, en California. Yo oro por Delia Flores y sus hijos, por el obispo Roderick Roberts y sus familias, su iglesia, por el pastor Kenneth Schoonover y PRC, Señor, en el nombre de Jesús, por la familia Pothimer, Señor, en Pensilvania, por la familia de Brenda Colón, Señor, que está padeciendo ese cáncer en los ovarios, por cada uno de los integrantes, líderes de CCIF, por los pastores de ICCEF y el presbiterio, Señor, allá en Guatemala, en el nombre de Jesús de Nazaret, por cada uno de los que forman el cuerpo ministerial de Elim Central, de la Confraternidad Internacional Ministerial, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo con toda mi vida, Señor, la vida del hermano Edgar y Milgia Teo, Señor, porque se han convertido en un instrumento poderoso que da gloria a tu nombre, Señor. Yo oro por Armando Solís, Señor, tú conoces su necesidad. Por Andrés Pop, Señor, por favor, ten misericordia. Yo oro, Señor, por la familia Rojas, Sarita y María, Señor, en el nombre de Jesús, tú conoces el problema. Señor, yo oro por César González y su esposa, su empresa, su trabajo, Señor, y cada uno de sus trabajadores, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo oro, Dios eterno, por la pastora Lourdes Salinas, por cada uno de sus hijos, especialmente por Lita María, por Jerry González, por Luis Ángel, Señor, por Ardun Carlo, en el nombre bendito de Jesús. Oro, Señor, por Ever Lavín, allá en España, Señor, ten misericordia, extiende tu mano de gracia, de amor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y levántalos para la gloria de tu nombre, Señor. Yo oro por cada uno de ellos, Señor, y te pido que tengas misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú siempre escuchas nuestro clamor. Gracias, Señor, por mis hijos, Dios mío. Gracias por mi familia allá en Guatemala, Señor. Oro porque los guardes, los protejas, los bendigas. Señor, por favor, úsalos de manera poderosa en estos tiempos, Señor. Yo bendigo la vida de Elvin y de Carlita allá en Esquipulas. Bendigo la vida de mis nietos, de Santiago y de mía Lucía, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo la vida de José Junior
y de Veraliza, allá en la ciudad de Guatemala, Señor, de sus hijas preciosas, a Zulema, Anabela y Ariana, Señor, por favor, ten misericordia y levántalos para la gloria de tu nombre. Lloro por Priscila, Señor, gracias porque la has coronado de favores y de misericordia. Y yo sé, Señor, que tu milagro, que el milagro, que la promesa está en camino. Señor, gracias por la vida de Abraham, Señor, y su esposa Vilma, y mis nietos, Alfonso e Isabela, Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo bendigo todo en el nombre de Jesús, sus hogares, bendigo sus sueños, sus anhelos. Señor, yo bendigo su pasado, su presente y también su futuro. En el nombre bendito de Jesús. Yo bendigo con todo mi corazón a todos aquellos que fielmente se han conectado, Señor, a escuchar esta palabra. Señor, yo oro porque tú les hayas hablado a cada uno de acuerdo a su necesidad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre. Padre, gracias. Yo oro, Señor, porque tú sigas coronando de favores y de misericordia a estas familias, Señor. Y oro porque tu Espíritu Santo traiga sobre ellos, Señor, esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre precioso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias por haber estado conmigo una vez más. Voy a estar mañana de nuevo en este lugar compartiendo. Espero verles. Y yo sé que algunos no se conectaron ayer, pero se conectaron hoy. Mañana voy a seguir hablando a los padres y también a las madres. Así es que espero verles. Dios les bendiga mucho y feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Y por favor, no se olvide de compartir este mensaje con alguien. Usted no sabe a quién usted pueda bendecir. Sirva de bendición para alguien que necesita escuchar. Gracias por dejarme saber sus notas. Espero sus testimonios. Espero sus peticiones de oración. Le bendigo con todo mi corazón. Y gracias por estar ahí. Dios le bendiga. Le veo mañana. Bye Santi. Bye Mía. Bye Ariana. Bye Zulema. Bye Alfonsito. Bye Isabela. Les amo y les bendigo. Que pasen buena noche. Bendiciones. Bye.